Bueno, temas importantes que hacen, en este caso específicamente a la ciudad de Buenos Aires, pero a muchos que también, la ciudad de Buenos Aires tiene la misma cantidad de habitantes que vienen a trabajar acá, que ingresan por algún u otro motivo a la cava. Hay dos cambios importantes en el Código de Planeamiento Urbano y en el Código Contravencional. Tenemos un abogado que siempre lo consultamos porque sabe seguir muy bien estos temas con mucha enjundia y mucho rigor, así que vamos a saludar al presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, el doctor Jonathan Valdivieso. Jonathan, Jorge Chamorro, muchas gracias por atendernos. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, Jonathan. Bueno, en principio, vamos a un tema que tiene connotaciones directas sobre la gente. ¿Qué opinás del nuevo Código Contravencional que está en discusión? Bueno, para nosotros esta sanción fue bastante grave para la ciudad, ¿no? Pero la ciudad acaba de perder y la ciudadanía acaba de perder una posibilidad de discusión en serio de la planificación de la ciudad y una instancia donde en forma colectiva podríamos haber decidido las herramientas urbanísticas para garantizar o solucionar los problemas y graves crisis que tiene la ciudad de Buenos Aires. Esa oportunidad para nosotros se ha perdido, ¿no? El gobierno ha impulsado un código que está pensando más en los negocios inmobiliarios, pensando más en dar seguridad jurídica a las empresas y no está pensando en todos esos reclamos que vienen distintas organizaciones o asambleas realizando desde hace muchos años, ¿no? Uno se imagina la crisis habitacional de la ciudad, cómo van aumentando las personas que viven en la calle, cómo se siguen vendiendo tierras públicas, cómo hace falta espacios verdes, ¿no? La cuestión ambiental, el colapso de los servicios públicos. Cada uno de esos problemas no tiene ningún tipo de asidero o contención en estos códigos. Al contrario, lo que estos códigos van a hacer es aumentar el valor del suelo, que los porteños vivamos en viviendas más pequeñas porque no podemos ya ni siquiera acceder ni con créditos a comprar una vivienda adecuada, entonces nos van a asignar en vivienda de prácticamente 18 metros cuadrados más 3 metros de baño. Es un código que no parte de una planificación o un diagnóstico de la ciudad. Uno le pide a los funcionarios, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la línea de base? ¿En qué situación está la ciudad? Y ese estudio no existe, ¿no? Entonces se ha planificado una ciudad sin considerar su verdadera realidad. Se ha pensado más en cuáles eran los intereses de los empresarios inmobiliarios, que únicamente les interesa que se pueda construir más en el suelo, sobre una determinada parcela, y no les interesa si eso genera mayor colapso de servicios públicos, si eso genera una mayor demanda de equipamiento urbano, de jardines, de escuelas, de centros de salud, o incluso hasta de estacionamiento, ¿no? Porque todas esas funciones luego las delega y las tenemos que costear entre todos, y la rentabilidad únicamente es capturada por los propietarios o los desarrolladores inmobiliarios. Así que vemos como alarmante que se haya aprobado este código que no ha tenido el apoyo de nadie, no hay ninguna asamblea, organización, institución que haya apoyado este código, ni siquiera logró el apoyo de ningún legislador por fuera del PRO y la coalición cívica, ¿no? Que son los partidos gobernantes. Ni siquiera sus últimos aliados, la gente de Suma Más, de Lustó, se atrevió a apoyar este código. Así que también para el gobierno, si bien ellos celebraron como una victoria, para nosotros es una victoria pírrica, donde estos códigos que tenían que haber salido por consenso político, ya que son códigos sin una planificación a largo plazo, son trascendentales para la ciudad de Buenos Aires, no lograron convencer a nadie en 2 años de trabajo, y por lo tanto tuvieron que imponer, por la mayoría automática que tiene la legislatura, 2 códigos que no tienen el consenso ciudadano, no tienen el consenso institucional ni político. Jonathan, te voy a hacer 5 comentarios en base a la propaganda que sacó el gobierno de la ciudad para que vos digas lo que te parezca. Punto 1 dice: ciudad homogénea, no más torres en la ciudad, como máximo 13 pisos, y el 70% se calcula que va a tener más o menos un promedio de aproximadamente de 5 pisos aproximadamente. ¿Qué opinás de esto? Bueno, esa es una mentira. Por una parte, hay que leer la letra chica, ¿no? Si bien en algunos sectores de la ciudad no va a haber torres, existen excepciones, y una de esas excepciones es el completamiento de tejido. Lo que va a habilitar es, pongo un ejemplo,
Y completamente protegido es cuando te permiten construir a más altura de la que podías o puedes por tu distrito o zonificación. Antes, ¿cómo era esa excepción? Uno tenía que tener 2 torres, uno estaba en medio de esas torres y podía construir a la altura de las torres por más que el código no te lo permitiera, ¿no? Era una excepción. Ahora esa excepción, no hace falta que haya 2 torres. Con una sola torre uno va a poder construir 2 torres al lado. Entonces están duplicando las excepciones. Y una de las asambleas de la ciudad, ¿no?, del barrio de Pueyrredón, hizo mucho distrito de zonificación como excepción a la planificación, en el sentido de que ha autorizado muchos emprendimientos inmobiliarios, ¿no?, a través de la venta de tierras públicas, de estaciones ferroviarias, de tierras del ejército. Y ese emprendimiento inmobiliario, la gran mayoría son torres suntuosas de gran envergadura. Así que tampoco es cierto que en la ciudad ya no va a haber torres, ¿no? Va a haber torres concentradas en ciertos lugares y va a haber torres por excepción diseminadas en toda la ciudad. ¿Es cierto que no va a haber más shopping? Bueno, este también es algo que pusieron, hay que ver si lo sostienen en la segunda lectura, ¿no? Porque también vemos que está la posibilidad, y ha sucedido en tratamiento de otros códigos, que en la segunda lectura, en forma sin que se entere la ciudadanía, realizan algunos cambios, pero por ahora han decidido no avanzar con más centros comerciales. Pero lo extraño es que sí están autorizando microestadios, ¿no? Un estadio, por ejemplo, en Atlanta, que va a ser para 15.000 personas, que tiene un impacto ambiental muchísimo más intenso que un shopping. ¿Qué hay de cierto sobre...? Bueno, no, de cierto está legislado, pero ¿qué opinión te merece que los encargados en los futuros edificios de departamentos, de edificios, no van a contar con vivienda allí en el lugar? Bueno, esta es una situación que es bastante discutible, ¿no? Si bien el objetivo es se va a lograr el objetivo de disminuir bastante las expensas, pero también lo que se tiene que buscar es un equilibrio de los futuros encargados que no van a tener acceso a una vivienda. Lo que suele pasar con estas intervenciones que realiza el gobierno es que toda intervención urbana, toda decisión política genera beneficiarios y genera perjudicados, pero nunca hay herramientas de equilibrio donde los perjudicados sean compensados y donde los que se benefician distribuyan esa riqueza o esos beneficios que se logran. En este caso ocurre algo parecido, ¿no? Obviamente se van a ver beneficiarios los propietarios de consorcios, pero también los futuros trabajadores encargados se van a ver perjudicados, más en este contexto de la dificultad de acceder a una vivienda en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se podría empezar a ver algunas posibilidades intermedias, digamos, ¿no? Que se garantice una vivienda al encargado, pero el encargado que actualmente era vivienda gratuita pueda pagarla, pueda establecer un leasing, pueda establecer un alquiler, o algún tipo de equilibrio que también cumpla con el objetivo de disminuir los gastos de expensas, pero que también colabore en que los encargados puedan vivir en la ciudad de Buenos Aires, porque yo me imagino que por los sueldos que tienen van a tener que vivir fuera de la ciudad de Buenos Aires y van a tener que viajar para cumplir su trabajo, ¿no? Entonces tampoco es bueno que el gobierno se desatienda de esa situación. Sí, es un tema interesante porque yo conozco algunos edificios chicos de 6 y 7 pisos que han prescindido del encargado, lo tercerizan, lo contratan 3 veces por semana, bueno, algo que vos conocés bien, y yo conozco gente que lo hace, pero claro, el tema está, se les rompe un caño o les pasa algo a las 2 de la mañana y arreglate. Hay cuestiones puntuales que si no está el encargado no saben cómo, o sea, o por otro lado tenés que tener un sistema de servicios muy afiatado por lo menos con el Consejo de Administración, que para saber llamar a un electricista, porque sabemos que el encargado se encarga, siempre te soluciona esos problemas, por lo menos en la emergencia te corta el agua, te arregla los temas eléctricos, así que no tener el encargado en el edificio a veces tiene una baja de costo, pero también tiene sus consecuencias, ¿no? Sí, además porque en la ciudad de Buenos Aires está la tradición que el encargado era una persona que había estado desde los inicios en la construcción del edificio. Sí, tal cual.
entonces conoce dónde están la infraestructura de servicio dentro del edificio, bueno, los problemas que tiene, que se fue reparando, que no, ¿no? Bueno, ese también es una experiencia, un conocimiento acumulado que se va a ir perdiendo. Bien, otro de los temas, no sé si es anecdótico, tiene su importancia, incluso sanitaria, se va a prescindir del bidet y de la bañadera, o la bañera, la bañera. Bueno, así es, más allá de discutir los elementos en concreto, creo que lo que está en discusión es el fundamento detrás de esas medidas. Y el fundamento detrás de esas medidas es lo que decía algo al principio, ¿no? Como el mercado inmobiliario está tan desregulado, y está desregulado el mercado de precios, ¿qué es lo que sucede? Cuando se transforma en accesible una vivienda porque no hay recursos económicos para poder comprarla, el mercado, ¿cómo actúa? Actúa vendiéndote un producto menor, ¿no? No puedes pagar una vivienda de 30 metros cuadrados, bueno, vamos a permitir que se construyan viviendas de 18 metros cuadrados. Así vas a poder acceder a una vivienda, a un producto más chico. El tema es que ese producto más chico, por unidad, por metro cuadrado, va a salir más caro que la vivienda de 30 metros. Pero como van a ser menos cantidad de metros cuadrados, se va a volver más accesible. Y creo que ahí la solución no es solamente pensar en cómo disminuimos las prestaciones o los productos en el mercado inmobiliario, sino cómo empezamos a regular el mercado inmobiliario, ¿no? Porque la ciudad de Buenos Aires es una de las capitales del mundo que tiene el mercado inmobiliario más desregulado. Uno va a Barcelona, Madrid, Nueva York y París y existen regulaciones muy intensas del mercado justamente para evitar... Sí, comparado con Europa, Europa tiene una intervención muy profunda detrás del mercado, ¿no? Regulan lo que es Airbnb, regulan lo que tiene que ver con política de gentrificación, ya no venden tierras sociales. Es más, los estados tienen en promedio el 10% de las viviendas de la ciudad. Imagina que en la ciudad de Buenos Aires tiene 1 millón de residencias, ¿no? El 10% serían 100.000. Que 100.000 viviendas sean del Estado. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires no hay ni siquiera una vivienda del Estado destinada a alquiler social, ¿no? Entonces es una realidad totalmente distinta. Yo creo que tenemos que empezar a pensar más en esa regulación del mercado y que la ciudad se vea como un actor importante en ese mercado, que únicamente permitir que las reglas del mercado sigan manejándose tan libremente y pensando como único criterio de rentabilidad, ¿no? Sacar la bañera, sacar el bidet, hacer vivienda más chica, está pensada con esa lógica que creo que no va a ser buena a futuro para la ciudad. Sí. Bueno, como en Japón, ¿no? Que tienen casi, se le llama viviendas placar, ¿no? Donde hay una cama o prácticamente no es un lugar mínimo, como en muchos lugares de Europa donde están esos departamentitos chiquititos entre dos edificios. Bueno, acá nos escribe Beatriz Goldstein, una querida oyente, que dice: en Italia no existe el encargado y funciona muy bien. Bueno, son experiencias, eso habría que ver cómo funciona, cómo se da en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Bueno, cuidado del patrimonio histórico. Estamos hablando con el doctor Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad. ¿Está bien esto? ¿Se está cuidando el patrimonio histórico? ¿Mantiene 39 áreas de protección histórica? ¿Crea nuevas herramientas para promover respeto de las identidades barriales? ¿Esto se da en la práctica? No, en la práctica este gobierno ha sido uno de los gobiernos que más ha destruido el patrimonio y la diversidad cultural de la ciudad, ¿no? Y no solamente considerando el patrimonio como las parcelas concretas, sino el patrimonio más inmaterial, ¿no? Lo que surge del paisaje urbano, de la identidad de los barrios. Bueno, este gobierno en esta política de uniformar, ¿no? Ha ido modificando esas identidades y tratando de igualarlas a estándares internacionales. Entonces vemos que las modificaciones en la vía pública son casi iguales en todos los barrios, incluso a nivel país, ¿no? La modificación en la vía pública, yo soy jujeño, veo lo que se hace en Jujuy, veo lo que se hace en Buenos Aires, son casi idénticas, y digo, ¿dónde está la diversidad o el respeto por la diversidad de cómo se construyeron las ciudades? Aquí en el casco histórico de la ciudad, por ejemplo, estuvieron igualando todas las calles, cuando históricamente el casco histórico lo que tenía era un desnivel, ¿no? Consagrado hace 100 años, que era parte de su impronta, un desnivel entre lo que es las veredas y las calles. Lo que para uno podría parecer algo insignificante, pero para cuestión de la memoria y del patrimonio, es resguardar de cómo se pensó la ciudad
en su momento, y más en el sentido de que es el casco histórico, ¿no? Es el área fundacional de la ciudad. Y así podemos ver, y yendo en cada tema, ¿no? La cantidad de edificios que se demolieron, todavía no hay un relevamiento final de cuáles son los inmuebles que merecen protección, se han permitido muchas excepciones a los parámetros urbanísticos que establecía el código para construir inmuebles patrimoniales, y por ejemplo en inmuebles donde estaban protegidos patrimonialmente, que no se podían construir volúmenes visibles, uno ve semejantes torres detrás de una fachada protegida, ¿no? No sé si vieron que hay fachadas y detrás hay una torre que se levanta. Bueno, ese tipo de intervenciones en inmuebles patrimoniales está prohibida, porque cuando se protege un inmueble no se pueden construir volúmenes que se vean desde la vía pública. Y así serían muy numerosos los casos, ¿no? Por eso ha habido tantos juicios ganados en la justicia en relación a la protección del patrimonio. Y la solución que trae el código es una solución tampoco en esa línea, sino más en la línea de mercantilizar, ¿no? Cómo generamos de la protección del patrimonio un negocio económico. Y ese negocio es que los que tienen propiedades puedan vender metros cuadrados para legitimar que en otros lugares de la ciudad se pueda aumentar la capacidad constructiva. Entonces, de esa forma genera un negocio económico para los propietarios de los inmuebles y legitima negocios inmobiliarios en otra parte de la ciudad. Lo que tendría que tener otro tipo de políticas con otros valores se ha transformado en un nuevo mercado para futuros negocios económicos. Bueno, ahí está la definición, entonces. Bueno, vamos a seguir este tema, te vamos a volver a llamar a ver cómo evoluciona esto. Jonathan, gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a usted. El presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad, el doctor Jonathan Valdivieso, entonces lo define al nuevo Código Urbanístico y de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como mercantilista y que en definitiva lo que dio a entender es que, de acuerdo a su visión, está más pensado para el negocio inmobiliario que para muchas otras cosas que la ciudad define como ciudad homogénea, mixtura de usos, cuidado del patrimonio histórico, una ciudad más verde y sustentable, una ciudad más integrada.